Hoy es el cuarto domingo después de Pascua y la epístola de hoy es de la carta de Santiago el apóstol. Carísimos, toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, del Padre de las luces, en quien no cabe mudanza ni sombra de variación, porque de su voluntad nos ha engendrado con la palabra de la verdad, a fin de que seamos como las primicias de su creación. Bien lo sabéis, hermanos míos, muy queridos, y así sea todo hombre pronto para escuchar, pero comedido en el hablar y refrenado en la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dando de mano a toda inmundicia y exceso vicioso, recibid con docilidad la divina palabra, que ha sido como ingerida en vosotros y que puede salvar vuestras almas. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Pero si me voy, os le enviaré. Y cuando venga Él, convencerá al mundo, en orden al pecado, en orden a la justicia y en orden al juicio. En orden al pecado, por cuanto no han creído en mí. Respecto a la justicia, porque me voy al Padre, ya no me veréis. Y tocante al juicio, porque ya ha sido juzgado al príncipe de este mundo. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderme. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades, pues no hablará por sí, sino que dirá las cosas que habrá oído, y os anunciará las venideras. Él me glorificará a mí, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy escuchamos en la epístola el llamado de Santiago el apóstol de manejar bien nuestra ira por la virtud de la mansedumbre. Ustedes saben que es una de nuestras pasiones, la ira. Entonces, y siendo así, es en sí buena. Ustedes saben que hay mucha confusión sobre lo que son las pasiones, gracias a una falsa psicología que ha incluso infiltrado a nuestra iglesia y muchos conceptos que tiene la gente ahora de la teología, ¿verdad? Y de la espiritualidad. Entonces vemos un falso cristianismo que es más un sentimentalismo, que finge que debemos siempre andar llenos del sentimiento de amor y que la ira, la tristeza son contrarias a la vida cristiana. Entonces es más bien un desorden mental que propone en imitación de Barney más que a Jesucristo. Entonces Santo Tomás de Aquino, el filósofo y psicólogo por excelencia, nos explica cómo son nuestras emociones, que corresponden primeramente a la realidad, y todas son basadas en el amor fundamental, el amor más profundo del alma, que desea el bien. Entonces, tanto la tristeza como la ira son expresiones del amor ante la realidad. Entonces, por ejemplo, vemos a nuestro Señor cuando expresa la tristeza, cuando ve a su amigo Lázaro muerto. Y cuando llora por verlo muerto, todos exclaman: mira cómo lo amaba. Que su amor es expresado por la tristeza, por el amor por el bien amado que no está presente, que se ha perdido. O también vemos cuando manifiesta la ira, como una expresión de su amor para con la reverencia hacia su Padre en su templo. Y así corre a los vendedores del templo manifestando la ira divina, otra vez expresión de su amor. Entonces tenemos que poner las emociones en orden. Y ustedes saben que podemos cambiarlas según la connotación o perspectiva que les demos. Por ejemplo, nadie sabe cómo pervertir las emociones y pasiones del hombre mejor que Hollywood, ¿verdad? Proponiendo cosas en contra de nuestra naturaleza, perversidad sexual, pecado,
una curiosidad morbosa de la esotérica, junto con placer, risa, música conmovedora. Y así pueden manipular y distorsionar nuestras emociones para que deseemos lo que es mal, para que deseemos el mal. Al contrario, podemos poner nuestras emociones en orden por la gracia santificante y especialmente por la meditación cristiana. Como vemos hoy, el Señor dice, van a sentir tristeza cuando yo me vaya, y con razón, porque ya no están en la presencia de su amado, Jesucristo nuestro Señor. Pero luego vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y entonces trate de cambiar la connotación. Aunque no estoy presente, eso les va a servir para su bien, porque van a tener luego al Consolador, el Espíritu Santo, para estar más unidos con Dios interiormente, aunque no lo sienten físicamente presente. Entonces así podemos santificar y poner en orden nuestras emociones por la meditación cristiana. Y espero que la tomen muy en serio, de que nunca jamás vamos a quitarnos la mundanalidad y el desorden de concupiscencia si no nos dedicamos a la meditación cada día, donde vemos que la tristeza mundana pues realmente tiene otro sentido y sirve para nuestra santificación, ¿verdad? Cuando perdemos algo puede ser una invitación de desear aún más al cielo y a nuestro Señor. Entonces, por eso, cuando hablamos de la ira, tenemos que distinguir. Entonces, entre la ira del hombre, como la llama Santiago, y la ira virtuosa que viene de Dios. Porque la misma Sagrada Escritura nos manda enojarnos. En estas palabras, enojaos, mas no pequéis. Entonces, nótense, de enojarse, pero sin pecar, sin enojarse en exceso, de una forma viciosa. Entonces, San Juan Crisóstomo dice que el que no se irrita, teniendo motivo, comete pecado, porque la paciencia irracional siembra vicios, alimenta la negligencia e invita al mal, no solo a los malos, sino también a los buenos. Que ustedes sepan que el chamuco y sus secuaces pues saben bien la teología de Santo Tomás y saben cómo distorsionar al alma por una falsa tolerancia. Que no nos enojemos, que enojarse siempre es pecado. ¿Y qué hace cuando nunca expresamos la ira cuando debemos? Porque la ira es para conquistar y vencer un mal difícil. Entonces, si dicen que eso no es parte de la vida cristiana, luego vamos a sembrar vicios, alimentar la negligencia e invitar al mal no solo a los malos, sino también a los buenos. Entonces, Santo Tomás dice que debemos enojarnos contra un mal un mal atacante, un mal difícil de vencer. Como todos los atletas, por ejemplo, antes de jugar traten de airarse, ¿no? Entonces, y animarse y hasta levantar la ira para poder vencer un mal difícil, el otro equipo, el opositor, ¿verdad? Entonces, y dice Santo Tomás que la clave para que sea virtuosa es que siga el juicio de la razón. Cuando percibimos que esto es verdaderamente malo y debemos luchar en contra de ello. Entonces, eso es el reto de nuestra vida, de que las pasiones sean más consecuentes a la razón que antecedentes. Es decir, que nos sirven para la consecución del bien, en vez de empujarnos para buscar bienes solamente aparentes o falsos. Y dice que debemos experimentar la pasión, porque la naturaleza no hace nada en vano. Y dice que es viciosa la falta de pasión, como la falta de movimiento voluntario para castigar según el juicio de la razón. Y así hacen los padres de familia, cuando se dan es su deber expresar la ira para inculcar en sus hijos de que el mal que han hecho es algo grave, es algo serio. Si se ponen muy permisivos e indiferentes, arruinan las almas de sus hijos. Y por eso la mamá virtuosa, por ejemplo, expresa la ira cuando su hijo ha hecho algo mal. Pero ojalá consecuente al juicio de la razón y no antecedente, para que no explote en el momento, ¿verdad? Sino que sea a su servicio.
Y así dice que imitamos a Dios mismo, ¿verdad? Que aunque no siente la pasión de ira, porque no tiene pasiones, sin embargo castiga, como un padre amantísimo, ¿verdad? A sus hijos cuando hacen mal, para nuestra corrección y para el triunfo de la justicia también. Entonces, y eso vemos en la ira divina que expresa Jesús, ¿verdad? Pues escuchamos muchas citas en el Apocalipsis de cómo su ira será derramada por fin a los malvados que no quieren a Dios. Pero en este episodio cuando ocurre los vendedores del templo, dice que hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo. Qué buen ejemplo, que el Señor pausó y reflexionó de lo que iba a hacer. No explotó según la pasión, no fue llevado por la ira, sino decidió que esto está mal, que merecen un castigo, que el castigo debe de ser por un azote de cuerdas, que luego pausa para fabricar y luego los corre. Entonces, y ustedes saben que siendo una pasión tan fuerte, fácilmente sale del control. Por ende, San Francisco de Sales, pueden leer en la tercera parte de su Filotea, ahí habla de cómo manejar la ira. Y dice que hay que tener mucho cuidado con ella y mejor no sentirla tanto, aunque sea justa. Dice, por ejemplo, vale más, dice San Agustín, cerrar las puertas a la ira justa y equitativa que abrírselas, por insignificante que sea, porque una vez ha entrado, es difícil hacerla salir, ya que entra como pequeño retoño y en un momento crece y se convierte en tronco. Si el enojo puede llegar a la noche y el sol se pone sobre nuestra ira, cosa que el apóstol prohíbe, se convierte en odio, y casi no hay manera de deshacerse de ella, porque se alimenta de 1000 persuasiones falsas, ya que jamás el hombre airado cree que sea injusta su ira. Entonces, como novicios, digamos, en la vida espiritual, tenemos que tener más cuidado y tratar de apaciguar la ira. Ahora bien, entonces, aunque puede ser justa, tenemos que primeramente dominarla. Y dice Santo Tomás que tenemos dos virtudes, la clemencia y la mansedumbre. La clemencia para moderar el castigo que imponemos a los demás, y también la mansedumbre para apaciguar la pasión de la ira. Entonces el Señor habla mucho de la mansedumbre como una señal de la perfección cristiana, diciendo, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice también en sus bienaventuranzas, que bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, tanto la tierra aquí abajo, por ser los más pacíficos, y tan como la tierra celestial, por ser por fin los que desean más, pues el cielo que dominar aquí en la tierra. Y el apóstol también nos manda, soportándoos y perdonándoos mutuamente, siempre que alguno diere a otro motivo de queja, como el Señor os perdonó, así también perdonaos vosotros. Que tenemos que siempre dispuestos a dar el perdón a los demás si queremos recibir el perdón de Dios. Entonces podemos examinarnos hoy ante la mansedumbre, si poseemos esta virtud, y dice, y a cuál grado, porque dice Cornelio Lápide, un famoso intérprete de la Escritura, que escribió 20 tomos sobre cada libro de la Biblia, dice, los grados de la mansedumbre son, el primero, hablar a todos con corazón y palabras mansas. El segundo, quebrantar la ira ajena con la respuesta blanda. Tercero, sufrir mansamente las injurias y robos. Cuarto, alegrarse en ellas. Quinto, vencer la malevolencia de los enemigos y la iracundia con la mansedumbre y los beneficios, hasta conciliárselos como amigos benéficos. Ahí vemos entonces la imitación perfecta de Cristo. Y si uno dirá que, Padre, pero eso no es posible, ¿de qué hablas? Tenemos la misma hija espiritual de San Francisco de Sales, Santa Juana de Chantal,
Escuchen su historia y lo que le pasó, porque se casó con el amor de su vida, un marido excelentísimo y virtuoso. Y dice, y estaban casados por 9 años, tuvieron un hijo y 3 hijas. Pero su esposo salió un día de cacería y uno de sus compañeros se le disparó el arma y lo hirió mortalmente. Ya moribundo el señor Chantal hizo jurar a Juana que no tomara ninguna venganza contra él, que lo había herido, y murió santamente. Ella quedaba viuda de solo 29 años y con 4 hijos pequeños. Pueden imaginar la ira que sintió hacia ese señor que mató a su esposo. ¿Qué hizo? No solamente lo perdonó, sino se hizo madrina de los hijos del que había matado a su marido. Y para demostrar que sí perdonaba totalmente, ayudó siempre a esa familia. Era su familia más querida. Qué ejemplo tan crístico, ¿verdad? Entonces, tan perfecto de mansedumbre. Y luego nos dice, al mismo Cornelio Lápide, los modos de conseguir la mansedumbre. Porque tal vez ni estamos en el primer grado. Entonces, ¿qué podemos hacer prácticamente para ser más mansos? Dice, primero, podemos pensar en la indignidad y daño de la ira, que ha destruido tantas almas, tantas familias, tantos matrimonios y hasta países enteros por la ira desenfrenada. Y en segundo lugar dice, no decir ni obrar nada cuando se está airado, hasta que la ira se amanse. De siempre esperar hasta que pase esta emoción tan fuerte en el momento. Recomiendo mucho a los padres de familia que piensen qué serán los castigos para tales ofensas, para que en el momento airado, pues no exploten de ira, castigando excesivamente a sus hijos, para inculcar en ellos que están castigados porque han roto el orden de justicia y no porque simplemente ellos están enojados. Entonces, y en tercer lugar dice, ser de ánimo grande. Porque cuando nos enojamos tan fácilmente, concedemos poder a los demás sobre nuestra alma y nos mostramos pequeños y débiles en la gracia de Dios. Hay un dicho que viene del latín, que tenemos también en español, que dice, el águila no capta moscas, ¿verdad? Entonces nos mostramos más grandes, más nobles que las ofensas que los demás nos causan por la mansedumbre. Y dice Santo Tomás que Dios es su misericordia, es un acto de su omnipotencia. Se muestra que no hay nada en riesgo para Él y que puede ser bondadoso y misericordioso sin esperar nada, ¿verdad? Entonces es porque es realmente omnipotente. Y el cuarto modo de practicar la mansedumbre, considerar el ejemplo de Cristo, a quien contemplamos en su pasión, que es llevado como una mansa oveja a la matanza, que ante tantas burlas, tantos insultos, la coronación de espinas, habiendo sido escupido en la cara, no abre la boca. Y cuando por fin lo crucifican y le hacen morir del modo más infame, como un malhechor entre ladrones fuera de la ciudad santa, solo dice, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y como dice el apóstol, es cuando que contestemos al mal con el bien, y será como carbones encendidos sobre la cabeza de el que nos ofende. Es decir, es la mejor manera de corregir, especialmente en un matrimonio, ¿verdad? Que cuando uno ofende a otro injustamente, a veces luego busca provocar la ira para sentirse más justificado, para ver que tú eres malo también. Entonces tenemos que resistir y conquistar al mal con el bien. Y se extiende el tiempo pascual, ¿verdad? Porque ¿qué fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor vio a sus apóstoles? En la última cena, cuando dijo, con un gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros. Y les regala el don de sí mismo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, bajo la forma de pan.
Y luego todos le abandonan y traicionan diciendo no le conozco. Y luego ¿cuándo sucedió la primera reunión después de esa traición? Es después de su resurrección, cuando estaban en el cenáculo, llenos de miedo, cuando entró el Señor. Imagínense el miedo que sentían de ser regañados, de haber traicionado a su amigo que ahora comprueba que sí es Dios. Entonces, ¿y qué les dice al Señor en este momento? Nada más que la paz sea con vosotros. Y así contesta el mal con el bien y convierte sus corazones tan duros, tan fríos, por su mansedumbre. Y así entonces dice Fray Luis de León que Cristo es manso porque es caritativo, y porque es tan amoroso, por eso es tan manso, y porque es excesivo en el amor, por eso es la mansedumbre en exceso. Y Él hace que este momento de conversión con los apóstoles, cuando les anuncia la paz, luego les entrega el mismo Espíritu Santo, diciendo como el Padre me envió, yo os envío. Recibid al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuyos pecados les perdonares, les serán perdonados. Les entrega esta misión de perdonar a los demás, habiendo sido ellos primeramente perdonados. Y así dice Santo Tomás que el motivo de la clemencia y de la mansedumbre es el amor hacia el prójimo, a quien no queremos ver sufrir demasiado. Solo lo necesario para su corrección, para el bien común, pero nunca jamás en exceso, porque amamos al prójimo como Cristo lo amó hasta la muerte. Y así dice Santo Tomás que la mansedumbre, en cierto aspecto, es la señal de la perfección cristiana. Es como la corona, la joya de la caridad. Porque dice, la mansedumbre es sumamente excelente para ser al hombre dueño de sí mismo. Según lo que dice el libro del Eclesiástico, hijo mío, guarda tu alma con la mansedumbre. Y por ende el Señor nos dejó simplemente dos prácticas que contienen todas las demás. No nos dijo, aprended de mí cómo hacer milagros, cómo predicar, sino simplemente cómo ser humilde, el fundamento de la vida espiritual, y cómo ser manso, la corona de la caridad. Cuando nos dijo, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,